Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta a nuestro video. La actriz Yamur Yüksel sorprendió a todos en el set de grabación de su nueva serie con unas declaraciones inesperadas tras finalizar un rodaje comercial. Mi relación con Bar no ha terminado, hay un regreso, afirmó con una mirada decidida ante las cámaras, desatando un torbellino mediático que ningún fan esperaba. Este comentario aparentemente sencillo encendió nuevamente los rumores de reconciliación entre Yamur Yüksel y el actor Bar Baktas, una pareja cuya historia ha estado marcada por pasiones intensas y discusiones explosivas. Pero también por un amor que, según sus propias palabras, parece ser inquebrantable. La declaración tuvo lugar justo cuando la actriz se despedía del equipo técnico tras una jornada agotadora. Los reporteros la interceptaron amablemente, esperando las típicas respuestas rutinarias, pero Yamur, sin rodeos, lanzó una bomba mediática, aunque discutamos mucho. Bar y yo estamos locamente enamorados el uno del otro. Su voz temblaba ligeramente, no por inseguridad, sino por la carga emocional que sus palabras llevaban. Las cámaras captaron cada expresión de su rostro, y en cuestión de minutos, los medios comenzaron a replicar la noticia. No es la primera vez que esta pareja vive una montaña rusa emocional. Yamur y Bar se conocieron en el rodaje de una novela romántica hace 5 años. Desde entonces, sus vidas han estado entrelazadas tanto dentro como fuera de la pantalla. El público los vio enamorarse, distanciarse, reconciliarse y volver a separarse. Esta dinámica volátil alimentó tanto la curiosidad como el cariño del público, especialmente entre mujeres que crecieron con novelas clásicas y que ahora, en sus 40 o 60 años, se ven reflejadas en las emociones viscerales de esta pareja. Ese vaivén sentimental entre Yamur y Bar no solo alimentó los titulares de las revistas del corazón, sino que también se convirtió en tema central de tertulias televisivas y debates en redes sociales. Algunos los idealizaban como un amor épico, casi literario, otros los criticaban por lo que consideraban un espectáculo innecesario. Sin embargo, nadie podía negar que entre ellos había una química innegable, de esas que traspasan la pantalla y se sienten en la piel. Nosotros no actuamos cuando estamos juntos, simplemente somos, había confesado Bar en una entrevista anterior, dejando entrever que su relación, aunque turbulenta, era profundamente auténtica. Después de su última ruptura pública, hace poco más de 8 meses, ambos se habían mantenido al margen de cualquier comentario mutuo. Mientras Bar se volcó en el teatro, volviendo a sus raíces dramáticas con una obra inspirada en las penas del joven Werther, Yamur decidió tomar un breve descanso y viajar por Europa. Sus redes sociales mostraban fotos en pequeñas cafeterías de Lisboa, atardeceres en la costa amalfitana y libros abiertos junto a tazas de café. Muchos pensaron que ese silencio significaba el fin definitivo. Pero el destino tenía otros planes. Durante las grabaciones de la nueva serie, un thriller psicológico ambientado en Estambul, Yamur volvió a coincidir con miembros del equipo que la habían acompañado en sus inicios. Esa familiaridad, ese volver a los orígenes, la hizo reflexionar profundamente sobre lo que realmente importaba en su vida. A veces hace falta perderse para entender a quien extrañas cuando nadie más está, dijo en un momento de confesión con su maquilladora de confianza, quien luego relató entre susurros que Yamur volvía a ver los antiguos mensajes de Bar en su celular cada noche antes de dormir. La chispa de la reconciliación, según fuentes cercanas, no fue una escena dramática ni un reencuentro cinematográfico bajo la lluvia. Fue un mensaje corto, casi casual, enviado por Bar a altas horas de la noche. Vi que pasas por Caracoy todos los jueves, ¿quieres un café la próxima vez? Ella no respondió de inmediato, pero al jueves siguiente, ahí estaba él, esperándola en la terraza de un pequeño café, con 2 tazas servidas y una sonrisa tímida que delataba más nervios que seguridad. Desde ese encuentro, las cosas comenzaron a cambiar. Ya no se trataba solo de pasión o reconciliaciones impulsivas. Esta vez ambos parecían decididos a hacerlo bien. Contrataron una terapeuta de pareja, evitaron hacer públicas sus salidas y se enfocaron en redescubrirse desde la tranquilidad. Pero Yamur, sabiendo que el mundo estaba atento, no pudo evitar aquella confesión espontánea frente a las cámaras. En parte fue impulsiva, sí, pero también necesaria. Era su forma de gritarle al mundo que, a pesar de todo, el amor podía más. En las semanas que siguieron a aquella declaración, el interés mediático alcanzó niveles estratosféricos.
Se viralizaron videos analizando sus lenguajes corporales, se compartieron teorías de fans que aseguraban haberlos visto juntos en Capadocia. Y hasta surgió un podcast exclusivamente dedicado a desentrañar la historia de amor entre ambos. Yağmur, sin embargo, decidió mantenerse al margen del ruido. En cambio, utilizó su plataforma para hablar sobre salud mental, relaciones conscientes y el valor de la vulnerabilidad en una sociedad que a menudo juzga el amor como debilidad. Var, por su parte, no tardó en romper su propio silencio. En una gala de premios donde fue reconocido por su interpretación en el teatro, cerró su discurso con una frase que dejó a todos en silencio: el amor verdadero no se busca, se elige todos los días. Y hoy vuelvo a elegirla a ella. La ovación fue inmediata, y en cuestión de minutos, los titulares comenzaron a correr como pólvora. El siguiente paso fue inevitable: una entrevista conjunta en horario estelar. Sentados frente a una periodista reconocida por su estilo empático y sin sensacionalismos, Yağmur y Var compartieron su historia desde el principio, sin tapujos ni filtros. Hablaron de las inseguridades, los celos, los errores cometidos y, sobre todo, del aprendizaje mutuo. La gente piensa que amar es fácil, pero amar bien requiere valor, trabajo y paciencia, explicó Yağmur mientras tomaba la mano de Var. Lo que tenemos no es perfecto, pero es real. El público, conmovido por tanta honestidad, respondió con cariño. La entrevista fue tendencia durante días, y las marcas no tardaron en aprovechar el momento. Les ofrecieron campañas como pareja, portadas de revistas y hasta una serie juntos, algo que aún están considerando. Pero esta vez, lejos de dejarse llevar por el frenesí mediático, decidieron priorizarse como personas. Queremos escribir nuestra historia a nuestro ritmo, no al ritmo de los titulares, dijo Var al finalizar la entrevista. En medio de todo ese renacer, ambos encontraron también un nuevo propósito: ayudar a otras parejas que luchan contra la presión social, la ansiedad o los miedos heredados del pasado. Han comenzado a trabajar con una fundación que promueve relaciones sanas y respeto mutuo, y planean lanzar una campaña que combine arte, testimonios y talleres sobre comunicación emocional. Si algo hemos aprendido, es que el amor necesita espacio, escucha y perdón. Pero también necesita humor, ternura y deseo de crecer juntos, reflexionó Yağmur en una reciente publicación que acompañó con una foto de ambos abrazados frente al Bósforo. Hoy, mientras los medios siguen especulando sobre un posible compromiso, ellos caminan tranquilos, lejos del bullicio. Vuelven a los lugares donde se conocieron, comparten cenas caseras y, según amigos cercanos, se están escribiendo cartas a mano para recordarse lo que sienten sin la mediación de las pantallas. En un mundo donde todo parece efímero, Yağmur y Var han decidido apostar por la permanencia. Tal vez su historia no sea perfecta, pero es justamente esa imperfección la que la vuelve tan humana, tan cercana. Porque, al final, todos queremos creer que, incluso en el caos, el amor puede volver a nacer. Lo que está claro es que el amor entre Yağmur Yüksel y Var Baktas no ha dicho su última palabra. Tal vez sea cierto eso que dicen: algunas historias de amor no se terminan, simplemente hacen una pausa. Gracias por acompañarme en esta emocionante historia. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre lo que opinas de esta inesperada confesión y compartirlo con tus amigas. Nos vemos en el próximo episodio con más sorpresas.